familia hispana. Gracias por estar con nosotros, como siempre, compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de ustedes. W en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Mis panas mayulleros, el mundo sigue hablando de Crown Jewel. Qué evento, qué combates. Y uno de ellos fue por el campeonato universal, donde mi caballo, el jefe de la mesa, Roman Reigns, exponía su presea frente a la bestia encarnada Brock Lesnar. Fue de candanga con burrundanga, pero al final del combate, mi caballo, el campeón universal Roman Reigns, salió de Arabia Saudita con su maravilloso, increíble, extraordinario campeonato. Vamos a ver un poco de lo que pasó en esa lucha y también un poco de lo que pasó la noche siguiente en SmackDown, cuando de repente todo se puso mucho, pero mucho más explosivo. ¿Estás sosteniendo el título por mí o por Brock? ¿Iba ese campeonato dirigido a Brock o a Roman? ¡Oh, los usos! ¡Super patadas! Reigns tiene el título. Y Reigns usa el campeonato. Roman Reigns podrá seguir siendo el campeón, pero la bestia no se va a olvidar de esta noche. Hablando de Brock, ¿qué dijo él acerca de hoy? Apenas llega a SmackDown, voy a dejar sin sentido a Roman Reigns a punta de golpes. ¡La bestia está aquí! Comenzó la pelea. Brock Lesnar derriba a Reigns. Brock Lesnar está airado, furibundo. ¡Cuidado! Ahora por detrás los Usos, los primos de Reigns. La bestia dándole pelea a los Usos. Y BJ volando por todas partes. Lesnar ahora tirando cuerpos donde sea. Reigns y los Usos en retirada. ¡Yo seré campeón universal! Brock Lesnar puso en peligro al universo de WWE y eso no puede pasar. Por lo tanto, estoy suspendiendo indefinidamente a Brock Lesnar. Dímelo otra vez, por favor. No tengo alternativas, Brock. Dímelo. Dije que estás suspendido indefinidamente. Oh, sí, no te puedo oír. No te puedo oír. Dímelo otra vez. Wow, Brock Lesnar suspendido indefinidamente. ¿Pero cómo funcionará eso? Si Brock Lesnar siempre ha hecho lo que le da la gana. ¿O será que la bestia fue domesticada? La única noche del año donde Roy y SmackDown se enfrentan en mano a mano. Vamos a jugar. Las posibilidades son infinitas. Selecciona tu equipo. Lo mejor contra lo mejor. La serie de los sobrevivientes. Roy SmackDown. Amigos, y en Crown Jewel vimos la coronación de un rey y de una reina. Y hablando de reyes, larga vida para el rey Marcelo. ¿Qué pasa? No me miren feo. Yo también soy rey de los mayulleros, que estamos en el mundo entero. ¿Ah? A eso se vale. Punto en boca. No, hablando muy en serio. Felicidades para Xavier Woods, quien se impone en una gran final del Rey del Ring
al increíble Finn Balor, que contienda. Y además, Zelina Vega, o debo decir, Zelina Primera, quien se impone ante la ingrata, que no estaba en el libreto, lo agregué yo, Doudrop en la primera final del Queen's Crown Tournament. ¡Qué noche! Crown Jewel. Triple amenaza por el campeonato femenino de SmackDown, donde el hombre Becky Lynch se impone categóricamente frente a Bianca Belair y Sasha Banks. No olvidemos ahora que la lotería de WWE está en full efecto. Charlotte Flair pertenece a SmackDown. El hombre Becky Lynch pertenece a Raw. Así que la noche siguiente de Crown Jewel en SmackDown estuvimos en el ring con las dos mujeres que iban a intercambiar sus campeonatos. Pero con estos dos talentos en el cuadrilátero las cosas no siempre salen como fueron planeadas. Y mucho menos cuando sale Sasha Banks a un berequete en directo contra Charlotte Flair. Becky Lynch dice, ¿saben qué? Ustedes pájense ahí, yo me voy a mi nueva casa. Y ahora con Becky Lynch liderando la marca roja en la división femenina, no iba a pasar mucho tiempo antes de que otra nueva adquisición de Raw quisiera meter la cuchara en la sopa. But Becky, at the end of the day, Becky, al final del you día, will never be the strongest. tú nunca vas a ser la más fuerte, You're not the fastest. ni la más and you're rápida, definitely not y the smartest definitivamente on Raw because that's la más me. inteligente See, Raw I porque see esa soy right yo, through you. I porque see yo you for puedo who you are. ver, So either te puedo shut dejar up en or evidencia. run up, Así because que I want my match for the Raw cállate o Women's corre porque yo quiero Championship ese right now, título de tonight. Raw aquí esta noche. Esa oportunidad la quiero. Oh, sí, tú quieres hablar bravucona, como si fuera mejor que yo. ¿Quieres mano a mano nuevamente para ver quién es la mejor mujer? Bueno, mírame la cara. Dice, ponte al final de la fila, perra. Bueno, ese adjetivo estuvo muy fuerte ahí. ¡Toma! ¡No! ¿Pero qué Ahí hace? tienes tu perra y va a morderla y a patearla y a enseñarle una lección. Bianca Belair la superlativa. A Becky Lynch la carga y la destroza. Que rompe espina para Big Time Beck. Sóbate, Becky. Pero qué Y no mala ha terminado de perdedora. acabar, Becky. No, Dios Uy, mío, la silla no. le dio duro en la espalda. Que es la campeona, Cabrera, pero qué mujer tan mal perdedora es esta. Bianca Belair acaba de tener una oportunidad titular, dos la semana pasada. Dos. ¿Para qué fue decir esa mala palabra? Becky Lynch acaba de hacer explotar a Bianca Belair. Pero yo vino a hablar de Becky Lynch como si la conociera, que tenía los sentimientos Cuidado, lastimados. Con un palo de canto. Mira cómo la frena Bianca. Y otra se lastima la espalda contra el filo del ring. No. Agarrotazo limpio. Le van a caer ahora a Becky Lynch. ¡Oh! Dios Es una mujer mío. poseída, Bianca Belair. Bateando el 500. No ha fallado ni una vez. Dios mío, no. Uy, casi le arranca la cabeza, pero viene la patada giratoria al abdomen de la superlativa. Se Vamos, arma. campeona, vamos, campeona. Cuidado, cao de la vista, piquetes enormes a los ojos de Bianca. Contraataca Becky con el mismo palo de Kendo. Super barredora con poder desnucador. Y ahí también le hacía daño en la garganta a Bianca con el palo de Kendo y se retira rápidamente Becky Lynch. Por si acaso la señorita Belair pensaba que Becky Lynch no era la más inteligente. Aquí lo acaba de demostrar. Además, de más inteligente es la Me campeona. encantó lo que vi. Es más, estoy como que en este momento súper emocionada con la idea de que vuelvan a enfrentarse Bianca Belair y Becky Lynch. Un momentito, hay muchas Y por mujeres el como título. si fuera la campeona. ¿Tú quieres tu oportunidad? ¿Tienes tu Buena combate? esa, buena ¡Lo esa. tienes! ¡Tienes tu combate! Ahí ¡Lo está. tienes! ¡Tienes tu combate! ¡Lo tienes! Oh, pero no está Ahí noche. está. Eso era lo que quería Bianca Belair. Bueno, amigos, quizás el campeonato femenino de Raw no estuvo de por medio esa noche. Sin embargo, la contienda después del enfrentamiento tan acalorado fue pautada para el próximo Raw, la próxima semana. ¿Qué les parece? Así que el hombre Becky Lynch defenderá su presea, su campeonato femenino de Raw contra la superlativa de WWE, Bianca Belair. No lo olviden, la próxima semana en Raw. Amigos, en el evento Crown Jewel también Biggie, el campeón de WWE, retuvo su presea en una increíble contienda contra el indómito escocés Drew McIntyre. Así que en el pasado episodio de Raw, el poder de lo positivo salió a celebrar con todo el universo de WWE su hazaña, pero fue sorprendido rápidamente por varias superestrellas que venían a esgrimir por qué deberían ser los próximos en fila para una lucha por el campeonato de WWE. Imagínense, 4 nuevas adquisiciones de Raw. Imagínense, 4 ex campeones mundiales. Estamos hablando de Seth Rollins, Kevin Owens, Rey Mysterio y Finn Balor.
¡ay! Ese trompo en la uña. Pero Rollins se hartó de que Kevin Owens estuviera diciendo todo lo que había hecho y de repente, como era de esperarse, con tanto talento en el ring, se armó un merequetén de padre y señor mío. Muñoz con fin, patadas dobles en la cabeza. Lo prepara para el paralizador y se sale del ring rápidamente Rollins. Dios mío, ¿qué tiene la gente de nosotros, Cabrera? Es la primera temporada. Mira cómo vamos a comenzar. Es que no se puede hacer nada aquí correctamente. Todo es un merequetén. Un momento, hay que resolver esto. Aquí viene Sonia. Viene un momento. Paren. Caballeros, todos ustedes quieren tan malamente esa oportunidad por el título de WWE. Bueno, tienen suerte porque esta noche vamos a tener una lucha fatal de 4 esquinas. El que gane va a tener esa oportunidad por el título de WWE. Pero tienes que darme esa oportunidad a mí. Un momentito. Considerando que es la primera temporada de Monday Night Raw, ¿por qué no aumentamos el riesgo? Y lo hacemos más peligroso. Va a ser una lucha fatal de 4 esquinas con escaleras. Sí, esa es. Vamos, la kilométrica. Esa es. Cuidado, muchachos. Es gigantesca esa escalera, Cabrera. La madre de las escaleras. Sí, no, yo creo que es la abuela ya. Pero fin lo castiga con antebrazo en la espalda. Nuevamente contra los Ready. Bueno, contra una mesa también Rollins. Nadie sabe para quién trabaja. Esto le va a dar la idea de ¿Qué va a hacer aquí, Finn? ¿Qué va a hacer ahora? Está volar. Construyendo un puente. la idea de volar. Tiene que volar. Rollins ataca, lo prepara, lo levanta, lo tiene sobre el hombro, se baja del camión y viene en contraataque con Blockbuster rápidamente. Finn Balor, camino despejado, Misterio está al otro lado de la escalera, casi está cerca del contrato, ambos estirando las manos, siguen a Misterio, le siguen dando directo en la cara. ¿Se acuerdan que hace poco fue a la inversa? Viene hecho, Y ahora Misterio, ¿viste? está agarrando el contrato, Finn, pero lo está trayendo, escalera abajo, Kevin Owens, paralizadora de Kevin Owens para Finn Balor. Ahí va. Él no le puede permitir a Misterio que llegue. No, claro que no. Y ahora Misterio sobre los hombros, se cao. Rey se defiende con los puños, se engancha de todas maneras, se acaba y lo saca por encima de la tercera cuerda. Y le dice, si yo caigo, caes tú conmigo. Ahí viene Rey Misterio. Oh no, lo detuvieron en pleno balón. Rompen la mesa con el cuerpo de Rey. Tremendo bombazo sobre la mesa para Misterio. Y ahora sí que no es... Estoy muy esperanzado de que Misterio pueda regresar a la contienda. Bueno, a ver si puede sacarle dividendos a esta situación ahora. Está Que está solo. ascendiendo rápidamente. Está solo. No hay quien lo puede interrumpir. Va a ganar el contrato para la lucha con Biggie. Está a punto de desenganchar el contrato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa? Rollins lo está dando. Tremenda ancla, lo llevó al fondo del océano. El visionario continúa apareciendo de la nada y ahora problemas enormes se le pueden avecinar a Kao. Wow, logra protegerse. Ahora él va al ataque. Está levantando a Rollins. No pudo. No. Se gana tremendo taconazo, pero ahí viene al ataque otra vez. Kao, no se lo permite Rollins. Y lo tira por encima, en catapulta por encima de la tercera cuerda y rompe la escalera abajo que había construido. Fin en forma de puente, Kao. Mira Finn cómo está, no puede ni caminar, no Finn puede ni Balor subir. se está ayudando, no puede levantar una pierna. Lo derriba Rollins y viene el pisotón para Finn Balor. El camino despejado para Rollins. Lo que no logró hacerle a Edge en Crown Jewel. Aquí tienen. Está ¿Vieron? solitario. Solamente Ya tiene está. que ascender por la escalera Rollins. Como el ave Fénix. Así es. Para Así lograr el es. contrato a fin de enfrentar a Biggie por el campeonato de WWE. Ya lo pasado. Es el presente Está lo que importa. llegando a la cima y está ganando la oportunidad titular contra Biggie aquí. Seth, endemoniado Rollins. Aquí está el ganador, Seth Rollins. Se hizo justicia. ¡Qué combate, Carlos! Los 4 de Candanga como Rundanga, Bueno. pero solo hay un Seth Rollins. Primer retador al título de WWE. A pocos días de lo que pasó en Hell in a Cell con Edge. Aquí tenemos ahora nuevamente encaminado hacia el campeonato de WWE a Seth Rollins. Pero qué gran esfuerzo hicieron Rey Mysterio, Kevin Owens y Finn Balor. ¡Qué gran lucha!
Sí, ¿cómo no que lo va a felicitar? Está felicitando, mira, lo está aplaudiendo. Eso La es boca, con dice. corazón. Hey, I was fan, nothing more, baby. And I love that. and ¿Sabes I'll fight for qué? it. Me encanta eso. Eso I'll me fight for anything to get it encanta. back. Tienes que dármelo, chico, es mío. Dámelo. Fair's fair. Vamos, que sea Lo justo. justo es justo, dice. Claro. You ain't gonna do nothing, boy. No vas a hacer nada al respecto. ¿Te acuerdas todo lo que Biggie hizo con su maletín de Money in the Bank y el contrato que estaba adentro? Ahora vean que No creo que tiene. vaya a ser nada fácil arrebatarle el título de WWE a Biggie. I see you soon. La única noche del año donde Royal SmackDown se enfrentan en mano a mano. Vamos a jugar. Las posibilidades son infinitas. Selecciona tu equipo. Lo mejor contra lo mejor. La serie de los sobrevivientes. Roy SmackDown. ¡Wow! ¡Qué lucha de escaleras de Candanga con Brundanga! Ya lo vieron. Mi caballo Seth Rollins en su primera noche en Raw se gana una lucha por el campeonato de WWE. Así que en algún momento cercano será el visionario contra el poder de lo positivo por la presea de WWE. Porque hay que esperar por eso, porque eso no pasó ya. Yo quiero verlo. Y hablando de campeonatos, no olviden que en el próximo Raw el hombre Becky Lynch defiende su presea campeonato femenino de Raw frente a Bianca Belair. ¿Será que será una gran noche para Big Time Bex? ¿O será que Bianca Belair demuestra que de hecho es la mejor en WWE? Está por verse. Pero yo no me voy sin chisme. ¿Cuánto me dan por el chisme? Yo lo hago de gratis. Amigos, los boletos para WrestleMania estarán disponibles a partir del 12 de noviembre. ¿Qué les parece? 2 noches increíbles de acción en Dallas, Texas. No me miren feo, no me equivoqué. 2 noches. 1 y 2. 1, 2, and 2 noches. Oyen. Todo es más grande en Texas, dicen por ahí, ¿no? Ya va, un momentito. Si todo es más grande en Texas, ¿cómo es que yo no soy tejano si yo soy tan grande? Echando broma, amigos. Eso habrá que averiguarlo, ¿verdad? Porque por hoy se me acabó el tiempo. Sin embargo, los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos, como siempre, reviviendo todo lo mejor en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamar Rodríguez. Esto fue WWE en español y me despido con un... ¡Cava! ¿Cómo que yo no soy de Texas? Yo soy grande. Habrá que preguntarle a la buena atleta. Eso merece investigación.